En el programa de hoy estamos hablando de derechos humanos y estamos conversando apasionadamente en el corte de un tema que, bueno, que nosotros lo hemos vivido y que creo que toda mujer ha vivido, que lamentablemente, y tú lo mencionaste en un bloque anterior, estamos acostumbrados a una violencia verbal permanente hacia las mujeres, escondida en un supuesto piropo. Las mujeres todo el tiempo somos agredidas en la calle, no importa que estés en uniforme escolar, que seas adolescente, niña, grande, lamentablemente en todos lados uno ¿no? recibe ese tipo de comentarios claro. y se toman como normales, como que es así. Y como que no pasa nada, ¿no? Finalmente el acoso sexual en la calle también, por supuesto, viola los derechos de las mujeres, de las niñas, al momento de que interfieres en su vida privada. O sea, ¿cuántas de estas personas sí querían entablar una comunicación con la persona que está diciendo lo que fuera que diga, por más que pueda tener una carga de groserías o contenido sexual o no? Entonces eso nos lleva pues a pensar en si los espacios públicos son seguros para nosotras. Y la pregunta sería, ¿cuántas mujeres han tomado decisiones distintas? ¿Cuántas mujeres han cambiado la ruta por la que van porque hay una construcción? Claro. ¿Cuántas mujeres no se han subido al bus en la hora punta para evitar que no le empujen, la manoseen, la toquen? Que no le toquen. ¿Cuántas mujeres deciden no tomar un recorrido porque está muy oscuro? Entonces, ¿cuáles son esas formas de defensa que tenemos cuando en realidad la solución sería pues, que esas cosas no ocurran? Hay que sofisticar más nuestro concepto de agresión sexual, digamos. La agresión sexual no es la que se nos ocurre ahora en la cabeza, la agresión física, sino hay no solamente es agresión esa, ¿no? verbal, tocamientos, ¿no? En el transporte las público. famosas metidas de mano, ¿no? Claro. Que creo que todas las chicas lo hemos sufrido de alguna manera en algún momento. ¿No? No importa que seas grande, que seas chico, puedes Claro. estar Que en sea uniforme de niña, ¿no? colegio Así es. y te vuelves vulnerable a... Claro, hace unos días una periodista escribió que en el fondo cuando se dio cuenta de niña había sido violada. Claro, no violada físicamente, pero sí verbalmente, con tocamientos, como muchas niñas de Lima, decía. Pero lamentablemente, ¿qué se puede hacer? Bueno, de Lima no, No. esto es extendido, Sí, ¿no? a mí me da la impresión que estamos frente a un tema también que evoluciona, ¿no? Y que hoy nos hace ser más conscientes de esas agresiones, de esas dificultades que tenemos las mujeres como mujeres, por ser mujeres, de vivir en una ciudad grande, porque estamos hablando de la mujer que vive en la ciudad, pero evidentemente también en otros espacios. Y esta sensibilidad mayor que existe, creo que es un tema que debe enfatizarse porque tradicionalmente se plantea el tema de los derechos de las mujeres como un tema de las feministas, ¿no? Entonces las feministas que están de alguna manera ya totalmente concientizadas, ideologizadas y que no admiten ningún otro razonamiento en contrario, y no es verdad, No. porque para ser agredida no se necesita ser feminista, ni mucho menos. En realidad yo creo que es un tema totalmente general y esa es otra barrera que hay que romper, ¿no? Así como los derechos humanos, tema de gente de izquierda, etcétera, también los derechos de las mujeres no son solo un tema de los feministas, son temas de todas nosotras. Y en segundo lugar también como a nivel jurídico el tema de la violencia contra la mujer ha ido evolucionando, ¿no? Del concepto tradicional de violación sexual Claro. al concepto contemporáneo, en que no solamente tiene que haber una penetración por parte de un hombre hacia una mujer, sino que hay otras formas también que se equiparan al tema de la violación sexual. Esto por hablar de lo más grave. Pero en el nivel más cotidiano, conversábamos precisamente en la pausa el tema del piropo. Yo creo que el tema del piropo seguramente que podemos tener algunos ejemplos en que nos han gustado, pero esas que nos han gustado probablemente sea de gente que nosotros conocemos en el marco de una conversación, cuando ya hay una relación de por medio. Pero veo difícil que caminando en la calle que un X le diga algo, no me parece que sea un tema que necesariamente parta de la idea de iguales derechos, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí no se me ocurriría ver pasar a un hombre y decirle algo por más guapo que lo considere. ¿Por qué no? ¿Y por qué a la mujer sí? Entonces, a veces el tema creo que que está también por la concepción acerca de Claro. quién eres, cómo te respeto, Claro. y piensa todo lo que quieras, pero no me lo tienes que decir. Claro. Además, exactamente, ¿cuál es la intención finalmente? Porque no creo que esa persona piense que el decirte una cosa con un contenido sexual fortísimo, Va a lograr, pues, así es. uno se sienta bien y le, ay, bueno, ¿qué Vámonos, tal? vámonos Vamos juntos. conozcámonos, ¿no? Pero tiene que ver, sí, con un asunto de autoridad, ¿no? O sea, hay ahí una jerarquía de la persona que tiene la capacidad y decide finalmente decirte algo sobre la persona que es la víctima. En En este realidad caso nadie tiene derecho a dar un piropo en la calle
alguien que no conoce ni nada. Sea Mires, como sea, si fuese elegante y todo, yo creo que no tiene derecho. Hay un pensador, un sociólogo que habla en el contexto de las grandes ciudades del derecho a la indiferencia. Es Claro, una especie de eso. juego de palabras y no se refiere, por supuesto, a la indiferencia pues, en caso de emergencia o de desastre, sino simplemente a la indiferencia en el hecho de que yo puedo ser como soy, ponerme la ropa que que quiera nadie se meta que nadie conmigo. se meta conmigo. Claro, eso, Entonces, de eso se eso trata. ocurre mucho en las grandes ciudades y, claro, tiene su lado malo, entre comillas, que es el perder Claro, esa que un familiaridad. amigo, que un hermano, que te haga un piropo, alguien que tú conozcas, perfecto, bienvenido, ¿no? Pero en la calle... si por ejemplo, digamos, en la ruta de regreso a la casa, pasas por un lugar en el que siempre sucede, ¿uno puede denunciar eso? Bueno, se planteaba Patti del Río en una columna que cómo vas donde una policía y le dice, señor policía, por favor, ayúdame, este señor me está mirando el poto. Es súper, o sea, nuevamente, vamos a cómo nuestras autoridades, en este caso la policía o las comisarías, tampoco nos proveen de servicios de solución a las injusticias. Claro, y los Entonces, serenajos te van a decir, ay señorita, ¿qué le han piropeado? ¿Y qué quiere que hagamos? entonces complicado, ¿no? Esa es- Alégrese. ¿no? Claro. ¿Qué más quiere? ¿No? Te dicen después. Ahora, por ejemplo, lo común en ciudades como Lima, que la gente se cuadra en los estacionamientos reservados para terreno, claro, sí. mujeres Embarazadas, embarazadas o discapacitados. para discapacitados y nadie les dice nada. Ah, sí, Sí. impunemente. Ese sí, es interesante. Yo creo que hay, bueno, también están habiendo algunas campañas fuertes en torno al reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y además teniendo en cuenta cómo ponerte tú en el lugar del otro, ¿no? Un poco había una campaña que tenía que ver con eso, ¿no? Ponte en mi lugar no significa que uses mi estacionamiento, sino que te des cuenta que yo tengo determinadas restricciones que hacen mi vida más difícil, no sigas haciéndomela aún más difícil de lo que ya es. Para el caso pues, de las personas con movilidad reducida específicamente. Creo que ahí también ha habido una costumbre, no solamente del uso de los estacionamientos reservados, sino también de la calle como espacio público, que algunas personas la utilizan como estacionamientos privados o lo utilizan como parte ya de sus propiedades, que eso es algo que también está empezando a tener una mayor reacción, ¿no? Por parte de vecinos que dicen, oye, el espacio es de todos. Ah, eso quería hablar, cuando la gente privatiza el espacio público, Así es. que es muy común en nuestra ciudad, muy común, más común de lo que nos imaginamos. Y no tiene que ver con un grupo social específico, No, ¿ah? en absoluto. ¿No? Es a lo largo y ancho de la ciudad, la gente cree que el espacio público es suyo, que lo puede privatizar, que puede privatizar Claro, un parque, desde que puede- la casa, que dices, no te puedes estacionar ahí porque está frente a mi casa, Claro. pero es la calle. Claro. Así es. ¿No? O parques, efectivamente, playas. Parques que tienen rejas, que además parques con rejas y con letreros de no pisar, el césped o no jugar o sea, pelota. ¿cuál es el es sentido de un parque que no absurdo. puedas Ahora pisar el también césped? quizá hay que entender que la privatización de la seguridad es una reacción que Así existe frente a la inseguridad. Pero que a veces esa reacción, que puede ser válida o legítima, esconde otro tipo de cosas, como por ejemplo racismo en las playas del sur de Lima, o por ejemplo quiero apropiarme de este parque porque me encanta y quiero que mis hijos jueguen aquí. Claro. Y no ¿no? quiero que jueguen con otros. Y no quiero que se junten además con otros niños que no cumplen ciertos estándares que yo exijo para la amistad con mis hijos. Entonces, el problema creo que hay que entenderlo desde los dos puntos de vista, ¿no? La falta de un sistema que garantice la seguridad de las personas puede tender válidamente quizá a que uno intente de alguna manera resguardarse, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en un condominio y una de las razones por las cuales me mudé allí era porque precisamente iba a poder estar más tranquila. Y mis Pero eso es hijos un iban a poder condominio, jugar. fue construido Claro, para así es. condominio. Otra cosa es que tú te apropies, Totalmente de acuerdo. ¿no? Totalmente Y de crees acuerdo. un condominio de facto, digamos, una pequeña, una republiqueta, pues, Ahora, dentro de la es ciudad. interesante, nosotros hicimos esa pregunta. En la encuesta Lima Cómo Vamos, ya por 2 años seguidos, hemos hecho la pregunta de ¿con qué afirmación estás más de acuerdo? ¿Con que el espacio es público y libre y la libre circulación es válida para todos? ¿O con que si los vecinos se ponen de acuerdo y por razones de seguridad conviene pues cerrar algunas pistas o algunas calles? Afortunadamente hay un porcentaje mayoritario que está a favor del libre tránsito y aunque parezca extraño, el porcentaje mayor es de las personas de clases socioeconómicas más altas, de niveles A, B. Cuando uno diría, no, pues son ellos más o menos que se cierran, y en realidad no, porque en la misma encuesta los índices de inseguridad se refieren a que dan a los habitantes de la capital, para el caso específico, les da más miedo sus distritos que la ciudad o el barrio donde viven que la Claro. ciudad en conjunto. Lo que la gente tiene que entender es que mientras haya inseguridad y la policía no se dé abasto,
es lícito, legítimo apelar a la seguridad privada, ¿no? Por ejemplo, vigilantes, alarmas, cámaras, eso es perfectamente legítimo, pero otra cosa es ya apropiarte del espacio público, so pretexto de la inseguridad. Ahora, es interesante, Elizabeth, por ejemplo, estas consecuencias de la época de terrorismo que hemos tenido también se derivan en ese tipo de reacciones que nosotros vivimos ahora. De hecho, hay quienes han estudiado la arquitectura del terrorismo, que son estas casas que empiezan a crecer en paredes Claro. y que muros. exacto, Son muros búnkers. hacia afuera, que además, si bien te proteges o te sientes protegido, en realidad no te estás protegiendo. No, te porque estás aislando te del mundo. aíslas y además los incidentes violentos ocurren en zonas sin ventanas, sin ojos, Claro. sin gente. No ocurren en el, o sea, en el Jirón de la Unión te pueden robar el celular, pero no te van a violar. Eso ocurre en una calle llena de muros, sin ventanas y sin personas que caminen. Y donde en la ella. gente no quiere saber lo que le pasa al Así vecino, es, así porque es. esa es la cultura, ¿no? O sea, yo vivo ensimismado, ¿no? Y sucede que, por ejemplo, al vecino le están robando Y no y te tú enteras. no es que no viste, ni siquiera te diste cuenta, Así porque es. vives encerrado en tu casa, ¿no? Y yo creo que una suerte de individualismo extremo, ¿no? En que el principio de solidaridad, que también está a la base de los derechos humanos, se ha ido perdiendo, se ha ido desvirtuando, y de pronto solidaridad a veces significa meterse en los problemas de los demás, ser curioso, ser metete, y entonces mejor yo no digo nada, no sé nada, no he oído nada. Yo quisiera también señalar, Melania y Carlos, Juan Luis, perdóname, el tema de que como estamos hablando, hay un montón de problemas alrededor de los derechos humanos en la ciudad. Hemos tocado diversos temas, desde el tema de la mujer, el tema del discapacitado, el tema de la seguridad ciudadana, el tema del racismo, educación, etcétera. Y quería decir que en el marco del Encuentro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nosotros cada año dedicamos una semana al trabajo de los derechos humanos, y este año hemos dedicado el tema al ser urbano, ¿no? Claro. Y precisamente porque no es lo mismo hablar del derecho del libre tránsito si tú eres un ciudadano de los Andes, a el libre tránsito si tienes que venir de Surco al Canal 7 manejando. Entonces no es lo mismo plantearnos el tema de la seguridad en una comunidad en la selva, donde probablemente el problema sea que están talando mis árboles, y otra cuestión distinta es el tema de la seguridad cuando soy pobre, vivo en San Juan del Lurigancho y tengo que ir al colegio en la sección nocturna. Entonces, solo discúlpeme el aviso, pero quería invitar a todo el mundo a poder reflexionar sobre estos temas, y sobre todo a tratar de encontrar salidas frente a los problemas que estamos identificando. Y creo que el mundo de la universidad, el mundo de la academia, el mundo de la gente que estudia estos temas durante años, como Mariana, como varios más, debe servir no para solo regodearnos en el análisis, en el diagnóstico, sino también de encontrar salidas. Yo creo que hoy en día hay autoridades que tienen ganas, en algunos casos, de encontrar salidas a estos problemas, y de lo que se trata es ver la experiencia comparada en América Latina, diferentes estudios que nos puedan llevar a encontrar soluciones. Ahora, Tenemos que irnos a un corte, Juan Luis. Ya. Pero ya regresamos.